Nos reunimos en el día de hoy para anunciar formal y públicamente que el día 30 de noviembre del 2016 vamos a realizar la primera sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche. Los mapuches, así como todos los pueblos indígenas del mundo, somos titulares del derecho a la libre determinación. Ese derecho nos interpela, nos exhorta a todos y a cada uno de los mapuches para darle forma y materializar ese derecho en el Guay Mapuche. Por eso, en el día de hoy, nos reunimos para anunciar formal y públicamente, para que nadie se sorprenda en el futuro de los acontecimientos que sucederán en el Guay Mapuche. Por eso entonces estamos aquí, en nuestra tierra, en el Guay Mapuche, caminando, afirmando nuestros derechos que se fundamentan en la historia y que se fundamentan en el presente, mirando hacia el futuro. Por eso yo quiero recordar el día 13 de septiembre del 2007, el mundo llegó a un consenso internacional. Ese consenso internacional se manifiesta en una declaración que establece los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Y uno de ellos es el derecho a la libre determinación, lo que significa que los mapuches podemos autogobernarnos, podemos instalar un gobierno en cualquier parte, así como lo harán otros pueblos indígenas del mundo. Por eso estamos acá. Entonces, yo quiero recordar que esta es la segunda manifestación que realizamos aquí en el Guay Mapuche. El 18 de diciembre del 2008 nos reunimos un número similar de personas aquí. Bajamos del Cerro Yelol y llegamos aquí y fuimos reprimidos. 8 hermanos fueron llevados allí al retén de carabineros. Sin embargo, en esa oportunidad anunciamos que nuestros derechos tenían que prevalecer, tenían que continuar, tenían que seguir transitando en la conciencia colectiva de los mapuches. Por eso los mapuches han esperado 2 siglos para que el Estado rectifique su doctrina de la negación. Han presentado propuestas, han hecho propuestas,
han subrayado su derecho y el Estado, después de 2 siglos, se mantiene de manera invariable con nosotros. Sigue sosteniendo la doctrina de la negación. No hay cabida para el pueblo mapuche y su derecho. Sin embargo, el derecho internacional avanza de manera significativa y ha establecido un conjunto de normas que nos permite tomar las riendas de nuestro destino y transitar hacia la libre determinación. La libre determinación significa que en algún momento los mapuches formaremos un gobierno en este territorio que fue invadido en 1881 por la acción coercitiva militar encabezado por Cornelio Saavedra. Nuestros antepasados ejercieron la libre determinación en este territorio. Nuestro pueblo ejerció la libre determinación a su manera. Sin embargo, eso se conculcó por la fuerza y la violencia y además nos usurparon nuestro territorio. Pero esos actos no cuentan con el consentimiento mapuche y esa es la razón que estamos presentes aquí nosotros, porque no consentimos que la opresión se perpetúe, porque la opresión, el colonialismo y la domesticación son políticas que afectan y dañan a la dignidad de cualquier pueblo en el mundo. Por eso no permitimos que se consume la opresión. Hasta el momento se había convertido hasta en cotidiano el despojo de nuestra tierra. Sin embargo, nuestra gente se levanta para reivindicar, para subrayar cuáles son sus derechos. Y en ese sentido hoy el Estado toma posiciones represivas y es la causa que nuestros hermanos y hermanas están en la cárcel. A ellos desde aquí un saludo a esos heroicos mapuches y luchadores por la tierra. El derecho internacional nos ha puesto en nuestra mano una de las herramientas más grandes que disponen los pueblos, que es el derecho a la libre determinación. No hay derecho más alto que la libre determinación en el mundo. La libre determinación da la oportunidad para que los pueblos tomen la rienda de su destino. Y eso es lo que hoy día estamos anunciando. Y eso es lo que subyace cada una de las luchas que da nuestra gente al momento de reivindicar su tierra y manifestar su disconformidad con la política del Estado durante estos casi 2 siglos. Por eso entonces estamos aquí. Estamos inmersos en un conjunto de tensiones y controversias en donde se quieren imponer algunas versiones antojadizas y deliberadas. Por ejemplo, hay grupos que se autodefinen víctimas en la Araucanía. La única víctima somos nosotros los mapuches. A nosotros se nos usurpó el territorio. A nuestra gente lo violentaron. Violaron el derecho a vivir en paz de nuestro pueblo en el siglo pasado. Esos son actos y crimen de lesa humanidad que en algún momento nuestra gente, cuando tenga la capacidad organizativa, hará cumplir y hará respetar. Pero no es posible que el crimen de lesa humanidad cometido con nosotros se perpetúe y se mantenga en el tiempo. Por eso estamos aquí, para decir que esos actos contrarios a los derechos humanos no pueden seguir de esa manera. Y en ese sentido salen aquí grupos que se declaran víctimas en la Araucanía. Por eso, con mucha razón, el gran escritor inglés decía: para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. Aquí hay gente que pretende imponer sus mentiras actuales y borrar las verdades del pasado. Y eso, los mapuches no estamos dispuestos a borrar las verdades del pasado, del presente ni en el futuro.
porque no tenemos la misma historia de la SOFO, no tenemos la misma historia de los usurpadores de tierra, ni de los descendientes de europeos, ni la misma historia, ni los mismos derechos que el Estado chileno. Tenemos derechos e historia absoluta y completamente diferente a ellos. Por lo tanto, no le vamos a permitir que impongan sus mentiras actuales. Napoleón Bonaparte era mucho más claro y decía que la historia es un conjunto de mentiras pactadas. Decía Napoleón, la historia es un conjunto de mentiras pactadas. Yo digo que la historia de la Araucanía en el último siglo es un conjunto de mentiras pactadas por nuestros vecinos Winca. La historia de la Araucanía en el último siglo es un conjunto de mentiras pactadas por nuestros vecinos chilenos. Por tanto, no podemos permitir que se impongan las mentiras históricas para borrar las verdades del pasado. Las verdades del pasado están a nuestro favor, pero yo también entiendo a los descendientes de los europeos que llegaron a nuestra tierra. Yo lo entiendo a ellos, porque ellos en Europa eran los sin destino, eran los paupérrimos entre los paupérrimos, eran el lastre social en Europa. Los gobiernos tenían un problema cómo deshacerse y el Estado chileno le ofreció tierra que había usurpado aquí y se lo puso a disposición. Los gobiernos de Italia, de la Suiza francesa, Suiza alemana, Suiza italiana y la propia Francia y la Alemania se alivianó su vida interna cuando envió los migrantes europeos al Valle Mapuche. Y aquí llegaron, aquí se instalaron. Yo lo entiendo a ellos, porque le avergüenza su pasado, porque su pasado era sin destino en Europa, eran los pobres, eran el lastre social allí, y ahora nos quieren venir a imponer su criterio, su punto de vista histórico, incluso el punto de vista del derecho. Eso es inaceptable. Sus mentiras actuales no son aceptables para nosotros los mapuches en el día de hoy ni en el futuro. Por eso a ellos decimos Marishiweu, Marishiweu, porque el Marishiweu afirma nuestra historia. El Marishiweu afirma nuestro derecho. El Marishiweu proyecta nuestro futuro. Por eso el derecho de libre determinación es un derecho del pasado, del cual nuestros antepasados lucharon. Es un derecho del presente y es un derecho del futuro. Por tanto, la libre determinación será la ruta inquebrantable que vamos a continuar desarrollando los mapuches de hoy y en el futuro. Nuestros antepasados nos legaron los tratados mapuches que hablaban lonco aquí. ¿Quién se iba a imaginar que después de 3 siglos la humanidad se iba a reunir y analizar en qué consistieron esos tratados? El derecho internacional hoy lo ha reconocido en 2 normas internacionales, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por tanto, nuestros antepasados nos legaron los tratados. Nosotros, los mapuches de hoy, tenemos que legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras hijas y a las futuras generaciones un gobierno en el Valle Mapuche. Martín Luther King decía,
tengo un sueño, decía cuando luchaba por los negros y sus derechos allí en Estados Unidos. Los mapuches tenemos un sueño. Los mapuches tenemos un sueño. Ese sueño es el derecho a la libre determinación. Ese sueño es el gobierno mapuche que tenemos que instalar aquí. Por tanto, por eso es inmensamente significativo que nos reunamos en el día de hoy, que conversemos, dialogamos, que nos transmitamos nuestro mensaje de fuerza, de energía y sabiduría para establecer la ruta más aceptable de nuestro pueblo mapuche. Por eso entonces estamos aquí en el Guay Mapuche en el día de hoy. Por tanto, no podemos seguir esperando que el Estado chileno resuelva nuestra situación. Comúnmente escuchamos, dicen, el tema mapuche es un tema político. Eso es decir todo y decir nada, y es una buena manera de desentenderse. No debemos esperar del gobierno este ni el futuro, porque la clase política santiaguina está en una gran crisis, está en un estado de emergencia. Debieran estar en la UTI, debieran estar allí en un estado excepcional, porque están inmersos en la corrupción, están inmersos en actos ilegítimos contrarios a la democracia, contrario al Estado de Derecho y contrario a las leyes. Los delincuentes son los integros de la clase política. Por eso pensar de ello y que este y el futuro gobierno resolverá es una ingenuidad, es una lisa y llanamente una gran ingenuidad del cual no debemos seguir esperando. Por eso depende de nosotros, por eso tenemos que seguir trabajando bajo las siguientes condiciones elementales y previas. Condiciones elementales y previas para formar un gobierno en el Guay Mapuche. Necesitamos en primer lugar voluntad colectiva para formar ese gobierno. Y esa voluntad colectiva debe surgir de la voluntad individual de cada mapuche, que en su fuero interno, en su raquiluán, en su quimén decida si participa o no participa de ese proceso. Necesitamos entonces voluntad que surge de cada uno, tiene que resolver. Cada persona, cada hombre, cada mujer mapuche, cada estudiante, cada machi, cada monco, cada huelquén, cada huaychafe debe decidir si transita hacia la libre determinación. En segundo lugar, necesitamos una gran dotación y contingente mapuche para autogobernarnos. En el pasado nos hicieron votar por los huincas, nos obligaron. Sin embargo, ahora requerimos, a partir de que somos titulares del derecho a libre determinación, requerimos mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante. Necesitamos hombres y mujeres con mentalidad de gobernante, no para administrar un municipio del Estado chileno, no es para administrar el Estado chileno, es para administrar el futuro gobierno que instalaremos en el Guay Mapuche. Como una tercera condición elemental y previa, necesitamos definir, elaborar un estatuto mapuche que describa, que ilustre, que haga la arquitectura de lo que serían las competencias, facultades de un gobierno mapuche. Un gobierno mapuche que debe estar reflejado en el Estatuto de Autodeterminación. Por eso, el día 30 de noviembre vamos a discutir el contenido del estatuto, los alcances del estatuto, las consecuencias políticas, las consecuencias jurídicas, los principios de ese estatuto, los contenidos, sus derechos y deberes que tendremos los mapuches en esa norma, en esa constitución política. Y en cuarto lugar, necesitamos un sistema de gobierno.
¿Un sistema de gobierno será el tradicional o un gobierno clásico del mundo contemporáneo? Lo importante que debiéramos tener un gobierno que sea eficaz, que funcione, que actúe en el mundo multilateral, que actúe en el mundo contemporáneo. Entonces necesitamos gobernantes diplomático mapuche para que ese gobierno alcance el reconocimiento que se merece. Y finalmente necesitamos una economía que debe estar sustentado en nuestro territorio, porque tenemos grandes y profundas contradicciones y diferencias con nuestros vecinos Huinca. Ellos ven la tierra como una manera de explotar, de saquear y enriquecerse. Sin embargo, los mapuches, el Guaymapuche en nuestra casa, aquí, nuestros antepasados decidieron vivir. Nosotros tenemos que seguir viviendo acá, pero antes tenemos que resolver cuestiones injustas de carácter histórico, cosas arbitrarias, cosas ilegales que hacen impuestos con nosotros antes de resolver todas y cada una de las cuestiones del autogobierno. Por eso estamos aquí este día 9 de noviembre de 2006 y esperamos que el 30 sea verdaderamente un acontecimiento histórico. Yo quiero decir finalmente que hace 3 días me han informado que ha fallecido uno de los grandes amigos del pueblo mapuche. Me refiero al relator especial, doctor en Derecho, Rodolfo Esteban Hayen. Rodolfo Esteban Hayen llegó al territorio mapuche hace una década, fue el primer relator. Llegamos juntos allí a Viena a hablar de la libre determinación en la conferencia mundial. Recorrimos muchos pasillos de Naciones Unidas juntos. Estuvimos organizando la visita que él realizó en el Guaymapuche hace 10 años. Él no vino por casualidad. Y recuerdo que me invitó a Nueva York a hablar. Y allí fui a exponer que los mapuches habían violación de derechos humanos. Como el acto era público, llegaron los gobiernos, llegaron los delegados de gobierno. Y en la delegación chilena llegó allí Haroldo Cayún Anticura para decir que Chile vivía un Estado democrático y un Estado de Derecho y que no había tal violación a los derechos humanos. Debo decir que Rodolfo Esteban Hayen, mi gran amigo, no se quebrantó y continuó y dijo: vamos a visitar a los mapuches para saber qué sucede. Pero esa versión de Cayún, un rastrero del Estado chileno, rastrero del Partido Radical, rastrero de la nueva mayoría, rastrero de la concertación, de ese tipo hay mucho en nuestra gente. Pero afortunadamente la comunidad internacional ha entendido que prácticamente aquí hay una situación no resuelta con nosotros. Por eso te digo desde aquí, gran amigo Rodolfo Esteban Hayen, y como decía Chavela Vargas, que te vaya bien, que tú llegues en donde llegan los sabios, en donde llegan los hombres buenos. No me amo Aimi, que te vaya bien, Rodolfo, desde aquí, desde el Guaymapuche. Sé que tenemos muchas batallas que librar y desarrollar en el tiempo, como lo han dicho los dirigentes que me han antecedido. Por eso tenemos que actuar con el puño combativo, con la cabeza clara y el corazón solidario. Tenemos que actuar con el puño combativo, con la cabeza fría y el corazón solidario, para que esta lucha verdaderamente llegue a su destino.
con toda seguridad vamos a construir nuestra primavera, la primavera del Valle Mapuche, la primavera de este territorio, y el mundo nos va a felicitar el día que formemos ese gobierno. Y no estoy anunciando algo antojadizo, porque la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas goza con el gran respaldo de la comunidad internacional. El día en que nos vean, en que formemos ese gobierno, el mundo nos va a felicitar y verdaderamente dirán: allí están los hombres y mujeres que tienen dignidad y han tomado la rienda del futuro en sus manos. Nos felicitarán, nos apoyarán, porque el derecho internacional tiene como meta establecer la convivencia pacífica. Las tensiones y controversias que hay en la Araucanía es a raíz de la negación, la conculcación de nuestros derechos. Por eso entonces es tremendamente urgente que los mapuches instalemos nuestro gobierno. Si no lo hacemos, si no instalamos un gobierno, el colonialismo y la domesticación nos habrá ganado la batalla. Y diremos: fuimos ineficaces, fuimos ineficientes en mi vida. Tenemos que preguntarnos qué sentido tiene vivir en un estado de opresión permanente. Por tanto, a partir de ahí es la gran responsabilidad. Si no formamos un gobierno, tendremos que avergonzarnos, porque dará cuenta que no tuvimos voluntad y no tuvimos capacidad orgánica. No fuimos serios ni responsables de nuestro destino. Por lo tanto, es nuestra propia responsabilidad formar al más breve plazo un gobierno en el Valle Mapuche. Por eso soy el entusiasmado que tenemos que trabajar para alcanzar con Machi por la libre determinación, Huerquene por la libre determinación, Huaychafe por la libre determinación, estudiantes por la libre determinación mapuche, profesionales por la libre determinación. Y tenemos que dar una señal de persona íntegra con capacidad de entender su momento histórico y mirar el futuro. De lo contrario, los momentos históricos se nos van a escapar. No sería bien que nos preguntemos cuando ya sea tarde qué hemos hecho en la vida. Por lo tanto, las acciones hay que desplegarlas ahora, hay que desplegarlas en el presente y no tenemos que esperar el futuro. El futuro es nuestro, pero tenemos que construirlo desde ahora, desde la comunidad, desde distintos espacios para converger y construir voluntad colectiva. Estamos aquí, en este edificio de la Intendencia, el centro del poder político de la Araucanía, poder político que instaló Cornelio Saavedra en el siglo pasado, después que invadió, masacró a nuestra gente y dijo que ya aquí todos eran chilenos. Por tanto, cuando el actual intendente dice que aquí somos todos iguales, está en la lógica y en la doctrina de Cornelio Saavedra. No ha dicho nada nuevo, lo dijo Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, cuando invadió a nuestra gente, se fue a Mulchen y se usurpó 5.000 hectáreas de tierra. Hoy los intendentes de la Araucanía no pueden hacer eso porque ya no nos queda tierra. Pero Cornelio Saavedra también terminó siendo diputado. Y es por eso esta intendencia representa el símbolo de la opresión, en la versión militar de la domesticación y el colonialismo. Por eso no me sorprende que ningún intendente diga cuestiones distintas a lo que es la historia, porque la figura del intendente
además de ser de carácter borbónico, centralismo, antidemocrático, es el fiel reflejo de la figura militar en un territorio conquistado. Por eso aquí, la figura del colonialismo estamos hablando, y que nos escuchen, que sepan que estamos dispuestos a afirmar nuestro derecho, transitar por la libre determinación y formar nuestro gobierno. Fay Captain, de Wentulayman, de Chamkalayman, Abulay Tadbu, Fembnulayain, Fen, Pulamien, Pupeñi, Puechekechemlayman, Mleita, y Tohildebu, Nentual Tatwanchin, Faymeu, Numem Muluain, de Muluain, Champayain, Faymeu, Fay, Marisiweu, Piain, Marisiweu.